Bienvenidos a Caminando con la Palabra desde aquí, desde la Parroquia María Auxiliadora en Manizales, Caldas. Hoy domingo 15 de septiembre, Evangelio según San Marcos. Llegó el día en que Jesús, yendo de camino a los pueblos de la región de Cesarea de Filipo, les preguntó a los discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, y otros que alguno de los profetas. Él entonces les preguntó: ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Pedro le contestó: tú eres el Mesías. Él les prohibió que se lo dijeran a otros. Después empezó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho, ser condenado en el Sanedrín por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, padecer la muerte y resucitar a los 3 días. Esto se los decía ya claramente. Pedro lo llamó aparte y empezó a ponerle reparos. Pero Jesús se volvió y delante de los demás discípulos reprendió así a Pedro: déjame seguir mi camino, Satanás, que tus ideas no son las de Dios, sino las de los hombres. Entonces Jesús llamó a toda la gente junto con sus discípulos y les dijo: si alguien quiere venir conmigo, renuncie a sí mismo, cargue su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por mí y por el Evangelio, la salvará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tú eres el Mesías. Respuesta acertada sin duda alguna, pero aún insuficiente, puesto que Jesús advirtió la necesidad de precisarla. Se percataba de que la gente podría utilizar esta respuesta para propósitos que no eran los suyos, para suscitar falsas esperanzas terrenas sobre él. Y él no deja de encerrar solo los atributos del liberador humano que muchos esperan. En el Evangelio del día de hoy, Jesús te pregunta a ti y a mí: ¿quién dice la gente que soy yo? Probablemente dirás: el Hijo de Dios, o cualquier otra respuesta, pero Dios quiere que respondas no de forma impetuosa como hizo Pedro, sino que veas en tu corazón y valores si lo que dices con los labios lo dices con tus acciones. ¿Cómo es importante hacernos esa pregunta? Pero también cuestionarnos si estamos siguiendo a Dios o al mundo. Déjame seguir mi camino, Satanás, que tus ideas no son las de Dios sino las de los hombres, le dice Jesús a Pedro. Porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. San Pedro, nuestro primer papa, en esta ocasión, quiere que Jesús abandone el camino de la voluntad de Dios. Jesús se está preparando para su sacrificio y por eso, por lo que escucha de Pedro, que juzga según los hombres, y quiso disuadir a Jesús. Nosotros vemos una cosa, pero Dios ve otra. ¿Cómo podemos ver como Dios? Estamos tan metidos en cómo funcionan las cosas del mundo y vivimos de tal manera que humanamente parece lo correcto o lo lógico, pero luego resulta que no es la lógica de Dios. Un ejemplo sencillo es el sacrificio y el sufrimiento. A la lógica del mundo, todo se trata de evitar el sacrificio y el sufrimiento para poder vivir más cómodo y mejor. A la lógica de Dios, el sacrificio y el sufrimiento, sublimado por amor a Cristo, es de valor precioso. Dios se vale del sacrificio y el sufrimiento de un alma para ayudar a otras, para bajar las gracias y bendiciones que otras personas necesitan. El sufrimiento y el sacrificio disminuye la influencia de las pasiones desordenadas y aumenta la influencia del Espíritu Santo en el alma. El sacrificio y el sufrimiento ofrecidos por amor a Cristo se asemejan y configuran con Cristo, Jesús, el Mesías de Dios. Hoy, el Señor nos sigue preguntando, y qué bueno poderle responder: tú eres el que da sentido a mi vivir. Niños, jóvenes, mayores, Jesús está esperando una respuesta tuya, no impetuosa como la de Pedro, sino una respuesta sincera de que lo has asumido en su vida, lo hay en tu vida. Por eso, en este domingo, ya en la mitad de este mes de septiembre, quiero invitarte a colocar tu vida en las manos de Dios, tu familia, tus proyectos. Te deseo lo mejor y que el Señor y María Santísima acompañen siempre tu camino. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.